están ustedes? Muchas gracias por la invitación. Por favor, antes que nada, el agradecimiento por la comunicación y bueno, acá junto con el doctor Rodolfo Eiben, semanalmente tenemos un análisis de lo que es la política nacional, la política internacional, lo que es la mirada del mapa político y el mapa económico. Lo hemos visto muy activo, doctor, en redes sociales, justamente con esta nueva modalidad, ¿no?, que se ha implementado, que es el Zoom, dando justamente algunas miradas sobre cuál es el contexto que vive la República Argentina. ¿Alguna apreciación al respecto como para empezar a hablar? Bueno, la necesidad nos ha obligado a recurrir a esta nueva tecnología que en verdad ha permitido que viajáramos de Jujuy a Tierra del Fuego y de Mendoza al Plata a una velocidad enorme todos los días, y yo estoy, digamos, con la satisfacción de haber podido, en una circunstancia tan adversa como la de la pandemia, mantener contacto con nuestra ciudadanía y sobre todo ofrecer una perspectiva diferente a la que elabora el relato oficial y tratar de mantener, eso sí, la esperanza de que es posible un camino mejor, más fecundo que estamos siguiendo, y sobre todo me ha impresionado a mí mucho la gran repercusión que han tenido los dichos del presidente de Uruguay, porque creo yo que ahí usted tiene el modelo alternativo a lo que vivimos en la Argentina, y me pareció que el impacto social y mediático que eso tuvo revela el faltante que hay en la Argentina de esa dosis de sensatez, republicanismo y equilibrio que tanto necesitamos para salir adelante. Semanalmente con el doctor Eiben analizamos que los últimos dos modelos de gestión, por lo menos que se ha avisorado en la República Argentina, tanto el que ha representado la expresidenta, no, la actual expresidenta, la expresidenta, qué difícil, ¿no? Cuando se renuevan, doctor, y siguen en los mismos cargos políticos, ¿cuál es el lugar que ocupan en este momento? Digo, que no han resuelto las cuestiones de fondo en nuestro país y que tampoco la gestión de Mauricio Macri pudo sobrellevar en 4 años esa intención o esa voluntad que había sido rubricada en votos allá por el año 2015. ¿Cuál es el análisis o cuál cree usted que es una propuesta superadora para los tiempos que corren y en el marco de una pandemia que no tiene antecedentes en la historia de la humanidad, ¿no? Sí, yo creo que todos tenemos que reconocer que la crisis mundial es enormemente severa, la crisis regional más severa que la crisis mundial y la crisis argentina más severa que la regional. Nuestro desarrollo en los últimos 46 años hemos crecido muy poco. Probablemente nuestro ingreso per cápita sea muy parecido al del año 74. Si hubiéramos crecido como Chile, tendríamos un ingreso per cápita más alto que Australia. Eso da una dimensión de lo que ha sido el fracaso de estos gobiernos, y yo diría más extendido en el tiempo. En realidad la Argentina no ha querido enfrentar el inmenso desorden que tiene en materia fiscal y monetaria, le ha quitado a los argentinos la confianza para ahorrar e invertir en el país, los ha aislado del mundo y sobre todo ha desarrollado algo muy caro a Rodolfo, que es una megalópoli, una macrocefalía monstruosa que hoy revela el inmenso costo que hemos pagado de centralizar de esta manera el país, sobre todo en los últimos 20 años, donde se concentraban subsidios en el Gran Buenos Aires para atraer cada vez más gente y vaciar el interior, hacerlo raquítico, con una consecuencia catastrófica, porque la pandemia a la macrourbe la revienta, y la revienta por una razón muy sencilla. La macrourbe necesita el transporte masivo de personas, 6-7 millones de personas que las transportamos en los momentos pico a 4 personas por metro cuadrado. Dígame cómo hace usted eso en una pandemia, y al enervar la capacidad de transporte masivo, lo que usted hace es bajar la productividad dramáticamente de la mitad de la población del país. Ahí usted ve
que no solo hubo errores fiscales, monetarios, institucionales, integración al mundo, sino hubo un error geopolítico monstruoso de concentrar todo el poder en la macrourbe y generar esta patología que tenemos, que en este momento, si usted recorre la Argentina, el problema lo tiene básicamente el AMBA, y el problema es que eso ha paralizado el país por un mal diseño estratégico. Me quedo pensando y reflexiono en esos 3-4 segundos de silencio y me viene a colación la referencia que había tenido con Luis Lacalle Pou y justamente las definiciones que habían tenido sobre la mirada del transitar de la cuarentena, ¿no? El ejemplo de los uruguayos y el ejemplo por ahí en la República Argentina. Hemos entrevistado a otros referentes hace unas semanas y hacían referencia que el equívoco en la gestión de Alberto Fernández fue en la falta de previsión, en la falta de una agenda para poder llevar no solo económicamente sino socialmente. ¿Cómo evalúa usted el funcionamiento o la conducción de Alberto Fernández? Yo creo que antes de la pandemia ellos tenían un mal diagnóstico, es decir, yo tenía un mal diagnóstico sobre lo que había pasado en la Argentina en los 10 años previos, en la parálisis, en la falta de crecimiento. Argentina está paralizada en su crecimiento hace 10 años y parte de eso se debe a la explosión del gasto público que ocurrió entre 2005 y 2015, que nunca ha sido atendida, pero que solo era financiable en un contexto de precios internacionales increíbles como hubo hasta el primer semestre del 2014. A partir de ahí, ese diseño que se había hecho de los subsidios, del Gran Buenos Aires, digamos, de un país que no remunera a los que crean valor, sino a los que viven del subsidio, ha generado un esquema prácticamente imposible. Yo diría, Alberto Fernández no tenía registrado ese problema. Creía que había que ponerle plata en el bolsillo a la gente y yo siempre me preguntaba, ¿quién la va a poner? ¿De dónde va a salir si el país está exhausto? No es que había ganancias, perdían plata Arcor, Molino, o sea, las empresas de los complejos agroindustriales. Si perdemos plata ahí, imagínense lo que ocurre en el resto. Ahora, ese mal diagnóstico llevaba al país en una dirección errónea ante la pandemia. Si usted lo agarra débil fiscalmente, débil en su mercado de capitales, débil en su crédito. Uruguay coloca deuda 20 años al 2,5% en dólares. Nosotros no podemos ni colocar un centavo. Y esa debilidad fue construida confiscando depósitos, confiscando los fondos de pensión, haciendo populismo. Y Alberto Fernández no tiene una autocrítica genuina de los errores. No volvieron para ser mejores, volvieron para hacer lo mismo. Y eso el país hoy no está en condiciones de aguantarlo como lo aguantó la primera vez, porque teníamos precios excepcionales, o sea, era el viento de cola, no era el gobierno de ellos, y cuando el viento de cola desaparece nos encontramos con el costo de este monstruo totalmente frente a nosotros, agravado por la pandemia y agravado por una política que, al revés de Uruguay, se basó en una cuarentena extrema que no cura, simplemente dilata, y lo único que han hecho es dilatar la evolución de la enfermedad con consecuencias muy severas sobre la economía. Nunca lo hubiera escuchado usted a Lacalle decir es la salud y no la economía. Él hubiera dicho, hay un balance, hay que tratar de tener la mejor salud sin dañar la economía, la mejor economía sin afectar la salud. Hay que buscar un equilibrio ahí, y aquí prácticamente con el afán de cubrir los déficits del sistema sanitario público, lanzamos al país a una parálisis económica que nos va a costar horrores salir.
Ha tenido un diagnóstico, me imagino que también ha construido, no solo desde su pensamiento, sino con la vinculación en la Latinoamérica y en el mundo, una propuesta, ¿no? Porque el COVID-19 es un mal, es un virus que ha llegado realmente, como lo ha dicho usted incluso en alguna nota, ¿no? No hay antecedentes en la humanidad en los últimos 200 años de una pandemia de este tipo y las consecuencias van a ser muy graves, pero hay una propuesta de solución, hay una mirada para aportar al colectivo. Yo creo que sí. Yo creo que si tomamos todos los elementos del diagnóstico, yo creo que sí, yo creo que vamos a tener una pista de lo que tenemos que hacer. Por lo menos sabemos que tenemos que tener un sistema de salud que funcione con eficiencia, que tenga la capacidad de reaccionar con presteza, por ejemplo, que sepa que tiene que comprar los test para testear masivamente a nuestra población. Uno de los grandes problemas que tuvimos en los primeros 3 meses que no teníamos test. Y eso fue un déficit que nos obligó al encierro. Y yo creo que es una muy mala estrategia el encierro. En todo el mundo la estrategia es testee, localice y confine, pero no a toda la población, a los que enferman o a los que pueden ser contagiados. Y la otra, digamos, el Estado tiene que hacer bien lo que tiene que hacer. Por ejemplo, prepararse para las pandemias, que nunca uno sabe cuándo le pueden ocurrir, para la defensa, para la seguridad, para la justicia. Debe dejar de entrometerse en el sector privado y crear las condiciones para que el sector privado reaccione. Creo que si una lección vamos a sacar de este episodio es que el Estado va a estar exhausto. Por eso es delirante la propuesta de que vamos a salir con un gran plan de inversión pública. ¿De dónde van a sacar la plata? No pueden normalizar la deuda. Hace 9 meses que negociamos la deuda y no la podemos normalizar. Los ecuatorianos, una situación infinitamente más difícil que la nuestra, en 3 meses concluyeron la negociación de la deuda. Y una deuda de importe equivalente al nuestro. Eso da una idea de los prejuicios y de la dificultad que tenemos para enfrentar los problemas como corresponde. Doctor, en la jornada de ayer, recién decía el doctor ahí en su columna, prácticamente como una pantomima, una serie de referentes políticos han firmado una solicitada, armando una mesa de diálogo, de concertación, ver realmente un frente opositor que pueda sentarse en esa mesa y poder construir alternativas. Digo, el año que viene hay elecciones a diputados, a senadores, las presidenciales también no quedan tan lejos, aunque parece que 3 años es un montón de tiempo, es un pestañear en la política argentina. A ver, a mí todo lo que sea la convocatoria, la concordia, la unión nacional, en principio me parece bien. Nosotros siempre hemos sido, tanto Rodolfo como yo, partidarios de la vida dentro de la Constitución, competimos para cooperar. Entendemos la lógica del mensaje de Alberdi, de basta de degollarnos, de convivir en la pluralidad. No habrá nunca escuchado de nuestra parte aludir a nuestro adversario con insultos. No es esa nuestro estilo. Ahora, a mí me parece que lo que hay que entender es que nuestro sistema institucional, lo más importante es respetar al Congreso, respetar la justicia, respetar el debido proceso, respetar el federalismo, actuar con equilibrio, evitar las agresiones a los periodistas. Es decir, usted debe gobernar, como decía Arturo Illia, en unión y libertad. Y tiene que exhibir desde el gobierno esa paciencia, esa templanza. Yo diría, si hay una convocatoria, tiene que, primero que todo, el gobierno explicitar qué es lo que piensa hacer y sobre todo qué piensa hacer con los escándalos del pasado, porque no es que yo quiera remover las heridas, pero digo, alguien tiene que poder explicar cómo los secretarios de los expresidentes son multimillonarios, pero no una cosa marginal. 30, 40 autos, 30, 40 propiedades, el otro que tiene 100 millones de dólares. Digo, eso hay que sanearlo en la Argentina, no se puede seguir barriendo bajo la alfombra. Por eso la convocatoria tiene que tener ese espíritu de liberarnos, de decir la verdad, de enfrentar los temas tal cual son.
En ese sentido, el año 2021 lo va a encontrar con alguna propuesta electoral, está construyendo, está mirando el territorio de la República Argentina, piensa circunscribirse a lo que es la ciudad autónoma, lo que es el AMBA. ¿Cómo viene la construcción de ese espacio? A ver, yo creo que, por lo que he dicho, se nota una gran insatisfacción con la narrativa y la gestión del gobierno actual, pero también una visión muy crítica sobre lo que fue la administración anterior. Yo creo que el país necesita un aire fresco, y usted escuchó mi observación sobre los problemas de la macrocefalía. Yo creo que no hay respuesta en el país si no somos capaces de armar una respuesta federal a esta administración y a esta coalición de gobierno, pero también a la que fracasó en el turno anterior. Y lo digo con toda amplitud. Creo que tenemos que hacer el esfuerzo, estamos buscando oídos receptivos. Yo trabajo 7x24 para que exista esa alternativa. Eso ya no depende de mí. Si encontramos oídos receptivos, nos va a ver en la primera línea batallando, y nos va a ver batallando por la idea en todo momento. La política requiere no solo que usted tenga ideas y propuestas, sino que encuentre oídos receptivos. Esperemos encontrar esos oídos receptivos, y si los encontramos, nos va a ver en primera línea, nos va a ver siempre defendiendo nuestra idea, y espero que esta vez esta semilla encuentre el terreno fértil y podamos darle al país una alternativa superadora después de tantas décadas de fracaso. No quiero dejar de preguntarle al doctor Rodolfo Eiben si tiene alguna pregunta para ya ir cerrando la entrevista, y agradeciéndole al doctor López Murphy. Acá lo tengo al doctor Eiben. ¿Qué tal, Ricardo? Buen día, ¿cómo está? Un gusto, Rodolfo. Gracias. Pregunta no, simplemente un comentario que hice en mi columna anteriormente, y es que Argentina se retiró de la reunión virtual que hubo esta semana del Mercosur. Es decir, cuando le tocó hablar a la presidenta de Bolivia, el doctor Fernández apagó la conexión, el Zoom, y se retiró de la reunión. Esto es por demás grave y elocuente lo que pasó, porque quedamos fuera una vez más de las negociaciones y de los temas que allí se trataban, como por ejemplo la negociación en bloque con las potencias mundiales, es decir, con Corea del Sur, con China, con Estados Unidos, con Canadá, y la posible o eventual firma de algunos tratados de libre comercio. Estas cosas son las que aparentemente el gobierno nacional no entiende, y no solamente no entiende, sino que tira por la borda estas posibilidades que nos dejan afuera directamente del mundo, ¿no? Entonces, lo que yo le decía a Alejandro recién, que pienso que esta convocatoria que se hizo ahora al diálogo y demás suena muy lindo, pero para mí es una cortina de humo que lo único que encierra es la cobertura mutua de proceder en conjunto ante el cansancio de la población, porque no hay temas concretos, no hay definiciones, no hay una agenda sobre la cual se va a tratar el futuro. Sí tienen agenda de pasado, como por ejemplo el compre nacional y otras cuestiones más que ya están, diría yo, de modé en estos tiempos. Entonces, únicamente quería pedirle su valiosa apreciación acerca de estos temas. Sí, yo de nuevo creo que el tema es el futuro. Eso sin duda sabemos que por los caminos del pasado fracasamos. O sea, yo diría, la idea del estatismo, de un intervencionismo desaforado, de presiones impositivas extravagantes, sencillamente yo no las veo factibles. Fíjese, Rodolfo, la paradoja de un gobierno que dice que va a subir impuestos a las altas fortunas y al mismo tiempo dice que va a ser un blanqueo. Yo a veces creo que están atolondrados. Sí. Ahora, en la política exterior eso es más delicado. ¿Por qué? Porque en la política exterior la única consideración que tiene que tener el presidente y el gobierno son los intereses de Argentina. No los caprichos, los devaneos ideológicos. Si usted quiere los
desacuerdos personales, esos son irrelevantes. Acá lo único relevante cuando uno ejerce el gobierno son los intereses de Argentina. Y los intereses de Argentina, como muy bien decía Rodolfo, requieren nuestra presencia, requieren la clave de la política exterior argentina, es llevarse bien con sus vecinos, y ahí está el núcleo de sus clientes, de sus oportunidades y de sus amenazas. O sea, nosotros tenemos riesgos delicados por la presencia a nadie se le oculta de los problemas de la narcocriminalidad, del crimen organizado, de la cooperación que necesitamos, y además de la interacción en fuentes energéticas, en el comercio regional. Y yo diría, si algo tenemos que hacer es llevarnos bien con nuestro vecino, hacer un esfuerzo enorme. Quizás lo más lúcido de la política exterior es construir esa relación valiosa. Si algo hizo bien la democracia desde el 83 fue mejorar la relación con los vecinos, tanto con Chile, con Uruguay, con Brasil, con Paraguay. Eso desgraciadamente en la época de Néstor Kirchner fue afectado, y ese no es un buen precedente, es un mal precedente. Hoy el presidente Lacalle en un reportaje le preguntaban, ¿se acuerda cuando le bloqueamos los puentes? Con mucha altura y con gran equilibrio, él eludió el tema. Pero, como decía Rodolfo, es clave una buena relación con nuestros vecinos. Yo no veo que nuestra fuerza relativa nos permita interceder en los asuntos mundiales, pero sí en la región, sí con nuestros vecinos, y más con el clima de pandemia. Es crucial cómo vigilamos nuestra frontera. Ahí ha habido otra desacertada política en materia de defensa que ha inhibido a nuestras Fuerzas Armadas de actuar como actúan las fuerzas uruguayas, las fuerzas paraguayas, las fuerzas brasileñas, las fuerzas chilenas, las fuerzas peruanas, prohibiéndoles hacer su tarea, inhibiéndolas para cumplir con el esfuerzo que el mismo gobierno, que les pone límite, los manda a la frontera sabiendo que por la regla de empeñamiento no los puede usar. O sea, yo la verdad la veo muy desgraciada la política que se está siguiendo, muy contradictoria y muy atolondrada. Esto es, vamos a subir el impuesto y ofrecemos un blanqueo. Le inhibimos a las Fuerzas Armadas de actuar contra el crimen organizado y contra fuerzas irregulares, y al mismo tiempo la mandamos a la frontera para que enfrenten a las fuerzas irregulares. Si fuera otro país sería para que disfrutáramos la hilaridad. Desgraciadamente nuestro propio gobierno. Doctor Ricardo López Murphy, 25 minutos de entrevista, nos parece que es un aporte más que interesante para este primer contacto telefónico que hemos tenido. Agradecerle la predisposición y bueno, y pedirle justamente a los oyentes que están del otro lado alguna salutación para terminar la entrevista. Un gusto de haber hablado con usted, un gran abrazo a Rodolfo y mucha suerte en el esfuerzo. Gracias. Por favor. Un abrazo. Ha pasado